A todos bendiciones. Hoy estamos dando curso a nuestra segunda enseñanza sobre esta serie. Estamos hablando sobre el corazón de nuestro Padre. Resulta que queremos durante estos 5 domingos, hoy es el segundo, hablar sobre tanto que Dios espera de nosotros, porque es que somos buenos para esperar de Dios, ¿no? Somos buenos para buscar cosas de Dios, pero en este caso es lo que Dios espera de nosotros. La semana pasada hablamos del hecho de que Dios quiere que hagamos su voluntad, que le conozcamos y que para conocerlo vayamos a su palabra como la principal fuente. Eso fue la semana pasada. Juan Carlos nos compartió de eso. Y hoy hablaremos de la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Levante la mano. O debiera decir cuántos desobedientes hay. Es posible, podría pasar. Entonces hoy hablaremos de la obediencia. ¿Por qué obedecer? Lo importante de obedecer. ¿Qué gano con obedecer? Eso hablaremos en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Aquí está en la proyección el texto bíblico. Léalo por favor conmigo. Así que el Señor nos mandó que observáramos, ahí observar implica cumplir, obedecer, todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. Y aquí está lo más hermoso de esto. Para nuestro bien y para preservarnos la vida. ¿Cómo? Hasta ahora. Están ahí entonces bien claras las órdenes y las razones de por qué Dios lo ordena, lo establece así. Es que hablar de obediencia implica una cantidad de circunstancias, de situaciones repetitivas en la Biblia, en la palabra y en nuestra vida. Todo gira en torno a la obediencia. Nuestra vida comienza obedeciendo y termina como obedeciendo. O arranca desobedeciendo y termina en desobediencia, porque también podría ser el caso. Tenemos problemas para obedecer. Posiblemente no somos tan buenos para reconocer que tenemos ese problema, pero tenemos problemas para obedecer. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Por ejemplo, quiero mostrarles un problema gravísimo en los Estados Unidos que pasa también aquí en Colombia, pero es que tenemos un dato numérico que nos puede servir para orientarlo. Resulta que en Estados Unidos hay muchas inundaciones y hay muchas personas que se ahogan en las inundaciones, pero es sorprendente cómo un gran porcentaje de los que se ahogan es porque se meten con el carro por donde hay crecientes con la frase de siempre, ¿no? Yo paso por ahí, mi carro es bueno. Y entonces se exponen y va el arroyo crecido y se lo lleva. Aquí tenemos una ciudad con el problema, ¿cuál es? Barranquilla. Puede que no esté lloviendo acá, pero si llovió en la parte de arriba de la ciudad, se lleva lo que encuentre. Entonces la gente se quiere bañar, se quiere meter los carros y ahí comienzan los problemas. 30 centímetros de agua es suficiente para tumbar a una persona. 45% de centímetros de agua es suficiente para tumbar una moto. 60 centímetros de corriente es suficiente para mover un carro. Cuando la corriente es fuerte, con 60 centímetros ya el carro lo puede desplazar. Entonces es un problema muy delicado. Y en Estados Unidos hay leyes en contra de las personas que se lanzan a pasar los arroyos sin importarles nada y corren el riesgo. Hay leyes, o sea, te multan por intentar pasar, así pases. Si te cogen en la osadía, te multan y vienen entonces los problemas legales por no hacer caso a la orden. Y hacen publicidad permanentemente para evitar que la gente desobedezca. Y encontramos una publicidad muy singular. Por favor, regálamela, Manuel. Si llega un camino, un puente inundado, de la vuelta, no se ahogue, no se arriesgue su vida, eres muy importante, de la vuelta, no se ahogue, recuérdelo siempre ante la duda, de la vuelta, no se ahogue, de la vuelta, no se ahogue. Ellos viven el tener que enfrentarse a esos riesgos y tienen que hacer lo que dice la canción. Mejor dar la vuelta, no se ahogue.
Ahora, voy a mandar esa canción por lista de difusión aquí a la iglesia. Porque muchos de nosotros debiéramos escuchar a tiempo, pare, dé la vuelta, no se ahogue. Porque estamos enfrentando otro tipo de circunstancias en la que muy posiblemente muchos aquí estemos desobedeciendo. ¿O será que le pasa solo a ellos? No, es un problema de muchos de nosotros. Entonces de eso quiero hablarles. La idea central de esta enseñanza, ahí está en su bosquejo, por favor léala con nosotros. Muchas bendiciones dependen de mi obediencia. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Dios nos bendice muchísimo, muchísimo. Pero hay muchas cosas que se impiden cuando nosotros no obedecemos. Y de eso quiero hablarles un poquito en este momento. Permítanme ubicarnos un poco en la parte cronológica y geográfica de lo que estamos narrando desde noviembre con respecto al pueblo de Israel. Este texto describe ese proceso, ese momento donde el pueblo ya ha salido de Egipto, el pueblo de Israel, se está conduciendo por el desierto y ahora está muy próximo a entrar a la tierra prometida. Y hay una oportunidad para el pueblo. Dios le entrega las leyes, las normas, los estatutos, los mandamientos. Aquí fue donde Moisés recibe las tablas con los 10 mandamientos. Pero recibieron más de 600 normas, más de 600 leyes durante esos años. Leyes en varias áreas. Leyes civiles, morales, familiares, patrimoniales, económicas, de ofrenda, con los sacerdotes. Había una cantidad de leyes y el pueblo las fue recibiendo. ¿Y cuál era el deber del pueblo? Obedecer. Ese fue el mandato de Dios, obedecer. Y ahora el pueblo está comenzando a enfrentarse a los enemigos. Ahora tiene que tomar una tierra que ya era de otros. No era fácil, era venir a invadir. Entonces Dios les dice, voy a estar con ustedes, ya les voy a leer el texto, voy a estar con ustedes, voy a bendecirlos, pero yo los bendigo y los ayudo mientras ustedes obedezcan. ¿Ocurre hoy en día? Claro que sí. Dios nos bendice mucho, todo el tiempo, pero también nos da cosas aún más especiales si obedecemos a Dios. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Es que la obediencia es un tema complejo. La obediencia es un tema que no nos gusta mucho, no es tan fácil, no es tan fácil. Desde niños estamos obedeciendo, desde pequeños, por lo menos lo intentamos. No faltan los niños o los hijos rebeldes. Hoy prediqué en Acacias, temprano, y terminé de enseñar y una señora me dijo, mi hija casi se va. ¿Por qué? Porque hablé mucho de los hijos allá. Entonces, casi se va, molesta cuando le hablé de obedecer. Aquí también voy a hablar ahorita de eso, de obediencia. No me preocupes. La obediencia está definida por algunos como un problema. Es que si obedezco, voy a estar aburrido. Si obedezco, entonces me va a ir mal. Como que no voy a pasarla bien. Como que se asume que las órdenes y los mandatos son capricho. A Dios se le ocurrió poner el capricho de que teníamos que hacer esto, y entonces solamente por demostrar que es Dios. Hermano, eso le pasa a nuestros hijos. Y nos pasó a nosotros cuando éramos hijos. ¿Cierto? La mamá dice, el papá dice, por favor, no van a hacer esto o aquello. Y ahí está la pregunta filosófica de todo niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces vienen las respuestas nuestras de papá y de mamá. Mi mamá las usó conmigo y yo las uso con mis hijos. Y estoy seguro que mis hijos las usarán con mis nietos. Y yo les digo, cuando me dicen eso, ¿por qué? Yo les digo, no tengo por qué explicarles todas las órdenes que les doy. Y la otra, más fuerte, más sólida, porque soy su mamá. Si fuéramos a Dios, Señor, ¿y por qué quieres que hagamos esto? Él podría decirnos, no tengo por qué explicarlo. Y también podría decir, porque soy Dios. ¿Lo hizo Dios? Sí, lo hizo la Biblia. Porque soy su Dios, dice la Escritura. Así pasó. El punto aquí es que la orden, el mandato que va de papá y mamá a los hijos, casi siempre, normalmente tienden a hacerse por amor.
porque hemos vivido más cosas que han vivido nuestros hijos, porque preveemos algunas situaciones, porque los amamos, porque queremos evitarles un dolor, un mal. Y la frase bonita cuando dice la mamá, listo, se va a ir, le va a pasar esto o esto, eso es profético, hermano. Se cumple. Que el papá diga, se va a ir, no vaya a llegar aquí más tarde llorando, no va a llegar aquí más tarde así, no es. Oiga, hermano, cuando un papá o una mamá dice así, uno debiera como hijo decir, suficiente, me quedo. Pero uno es muy conchudo. Uno es muy conchudo con eso. Dios definió una serie de mandatos para establecer con ello medidas de protección para el pueblo. Para eso son los mandatos. Hay un semáforo que instalaron en Acacias en la parte de salida para el barrio donde vive mi familia. Y uno llega al semáforo y uno dice, ¿para qué un semáforo aquí? Y dura 1 minuto en rojo y cuando pasa a verde son 15 segundos. Angustiante. ¿Uno me entiende? ¿Para qué el semáforo? Pues como hay muertos en accidentes, entonces uno no entiende el por qué. Es que nos queda a veces complicado entender la orden, el mandato. Y cuando no entiendes el mandato, la orden, qué difícil es obedecer. Y algunos entendiéndolo, igual se desobedece. Igual se desobedece. Por eso, por favor, escriba en primer lugar las razones de obedecer. La primera, la obediencia me protege del mal. ¿Para qué obedecer? Porque obedecer me protege. Me protege. En ese orden de ideas, escriba la letra también, la letra A, por favor. Las instrucciones de Dios son para nuestro bien. Por favor, leamos nuevamente el versículo 24, Manuel. 24. Así que el Señor nos mandó que observáramos, que cumpliéramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios. Y aquí está. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para preservarnos la vida como hasta ahora. ¿Para qué obedecemos? Por nuestro bien. ¿No le dijo mamá o papá si alguna vez a usted o usted a sus hijos? Es por su bien. Y uno no entiende. Como hijo, uno dice de su papá y su mamá, pero son malos. Son como, claro, como ellos son así amargados, también me quieren amargar mi vida. ¿No ha escuchado esa frase? Si no la ha escuchado, la va a escuchar. Ojalá que no llegue a sus adolescentes. Ojalá que no, sea con usted. Claro, como ellos son de quedarse en la casa todo el día, creen que uno también es así. Mi papá lo único que quiere es molestarme en la vida, dicen los adolescentes. Lo único que quieren es molestarme. Lo único que quieren es que yo sea como ellos. Y no, yo tengo libertad, tengo esto. Y comienzan las defensas, parecen litigantes, abogados litigantes a la hora de justificar eso. Quiero leerles un texto, Deuteronomio 7:1-5. Aquí se narra que viene la lucha contra los, versículo 1, hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. ¿Sí? Eso, gracias. Versículo 2. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, ¿cuál es la orden? Los destruirás como por completo. Destruirlos por completo. No harás, otra orden, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Versículo 3, otra orden, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Hasta ahí. Miren, ¿cuál es la orden? Entren a la tierra prometida y por donde vayan arrasan con lo que encuentran. Como van a encontrar tribus, pueblos que pelean contra ustedes, van a acabar con todo, los van a desplazar y el que se queda lo acaban, pero ustedes van a tomar posesión
porque esa es la tierra prometida que yo les voy a dar. Pero Dios, que lo sabe todo, dijo, ojo, porque no falta que sus muchachos se enamoren de esas muchachas, o que sus muchachas se enamoren de esos muchachos. No se van a casar con ellos. Era una orden, una orden. ¿Había razones para la orden? Ese es el punto, que había una razón. Versículo 4. ¿Por qué no se pueden casar con ellos? Versículo 4. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Por qué no pueden casarse? Porque ellos tenían prácticas paganas. Entonces, si ustedes van y se casan con ellos, van a terminar haciendo lo que hacen ellos. ¿Aplica hoy? Totalmente. Totalmente. Una jovencita, un jovencito, una persona soltera, adulta, que establece una relación sentimental con alguien que, aunque sea una buena persona, correcta, medianamente moral, trabajadora, porque es que uno dice, no, es que el que yo conseguí es muy juicioso, pero sin Cristo en su corazón, sin Dios en su corazón, está impedido de desarrollar hábitos consistentes que te ayuden a crecer en la vida cristiana. En cambio, sí va a querer tener sus prácticas normales, prácticas que implican generalmente algo malo, porque ¿con qué se celebra un triunfo, un éxito, cuando no estamos con Cristo en el corazón? ¿Cómo? ¿En qué piensas inmediatamente? ¿En qué piensa una persona que no tiene a Cristo cuando va a celebrar? ¿En qué piensa? Tarango. Tarango. Eso es prácticamente, ¿sí? 2. Fiesta, rumba y diversión, y a veces más desorden. 3. Drogas. Drogas. Hoy para muchos esa es su única forma de celebrar éxitos o pasar frustraciones, las drogas. Y de ahí comienza a construir otra serie de elementos, porque no tienen a Cristo en su corazón. De alguna manera es lógico que actúen así. Por eso es que dice la Biblia, no se casen con ellos, pero hay consecuencias. ¿Y habrá consecuencias también de eso? ¿Algo más? Sí, mira lo que dice el versículo 4. La ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Ay, Dios mío. Es que somos un poco conchudos, pero permítame la expresión. No. Conmigo yo no creo que Dios vaya a actuar así. Yo ya llevo 4 años en esto, haciendo esto, aquello, y no ha pasado nada. Como no ha pasado nada, pues, ¿sí? Como nadie se ha dado cuenta. Como no se nota. Como mi vida sigue igual. Esté en la iglesia o no esté, sirva en la iglesia o no sirva, nadie lo nota, nadie lo percibe. Entonces, no pasa nada. No es un problema, porque no estoy lastimando a nadie con esto. Mentiras que nos inventamos para intentar justificar nuestros errores, nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que hace aquí la Escritura? Está diciéndonos, la ley que se establece buscando para nosotros el bien. Muchas leyes, de pronto alguna una que otra no, porque el gobierno, y con el gobierno hablo de los que legislan, los que hacen leyes de toda la vida, no solamente lo actual, sino tantas leyes que hay, tantas normas. Algunas leyes sí son extrañas, raras, es posible. Pero en su gran mayoría, la norma que se establece a favor de proteger algo en la persona. Un policía que le estaba haciendo un comparendo a alguien que iba conmigo en un vehículo, le dijo, ¿por qué hizo eso? Y él dijo, porque no sabía. Entonces le dijo, ahora usted va a ir a pagar algo que debió haber sabido. Pero ahora tiene que pagar porque no sabía. Porque para algunos es la única forma de aprender, cuando se está pagando. Le decía el policía, bueno, el agente se lo decía a la persona. Todo esto para decirles que están las normas, está la lista de mandamientos, están los mandatos de Dios, está definido lo que se debe hacer, pero siempre se buscará la manera de faltar a ello, de desobedecer, diciendo con esto que si obedecemos, pues hombre, qué aburrido es eso. ¿Cómo voy
disfrutar la vida si obedezco todo lo que me toca obedecer? Es que desobedecer generalmente se hace porque produce algún placer, alguna satisfacción. La mayoría de desobediencias tiene que ver con experimentar placer en algún área de la vida. Entonces, si obedezco, no sentiré placer, no seré satisfecho. En cambio, si desobedezco, voy a disfrutar. Y ahí caemos en un gran vacío, cuando pensamos que obedecer es malo. En cambio, desobedecer es rico. Ahí comienza la problemática que se gesta desde niños, Quiero decirle una cosa. Si tienes hijos desobedientes, es muy seguro que no estés preparando a un adolescente o a un joven para ser cristiano en el futuro. Es decir, si tu hijo es rebelde, desobediente, difícilmente caminará con Dios cuando crezca. Cuando ya sea independiente, difícilmente buscará la iglesia, a menos que Dios, en su misericordia, haga algo sobrenatural y lo convenza. Porque pasa, por supuesto que ocurre. O sea que si es obediente es garantía de que siempre va a ser cristiano. Tampoco es garantía, pero será mucho más fácil que obedezca a Dios. Porque es que el lugar para aprender obediencia, ¿dónde es? En la casa, en el hogar. Ese es el lugar para aprender obediencia. ¿Dónde aprendió obediencia Jesucristo? Dice la Biblia que iba creciendo en estatura y crecía en sabiduría y se hizo obediente. Él aprendió obediencia en casa, con papá, con mamá. Muchos de nuestros problemas hoy, como jóvenes o adultos o ancianos, es porque cuando niños no tuvimos un agente, una autoridad que nos implementara en nuestra vida un concepto correcto, saludable de obediencia. Y algunos aquí han desobedecido toda la vida. Y algunos se ufanan de eso. Yo nunca hago eso. Yo nunca me pongo el cinturón. Yo no paro nunca ahí. Yo siempre voy a más de 100 kilómetros por hora. Yo siempre hago aquello. Yo siempre me como lo que esto. Yo siempre aquello. Y ¡qué orgullo! Para algunos. Las pequeñas y muchas desobediencias. Y muchas desobediencias. Mira, eso es como esto. Cuando el médico te dice, no puedes consumir más azúcar porque tienes elevado en ti ese tema, el azúcar. No comas azúcar. Hay algunos que dicen, lo cancelo completamente el azúcar en mi vida. No vuelvo a tomar azúcar. Se aleja de eso por un tema de salud, el médico le dijo. Pero no falta el que dice, yo le bajé 2 sobres en el café y le he dicho solamente 1. ¿Cierto? ¿Está obedeciendo? ¿Está obedeciendo? Jovencitos, los adolescentes ya salieron, los primeros que están aquí y los papás. Obedecer a medias es desobediencia. Obedecer de mala gana es desobediencia. Obedecer quejándose es desobediencia. La desobediencia tiene que ver con aprender a hacer caso. Un papá le dijo a su hijo, por favor, haces esto y esto y esto. Cuando regresa a casa, el hijo no había hecho. Papá le dice, voy a castigarte por desobedecer. Papá, es que no te escuché. Esa es la vida, ¿no? Es un atajo para muchos. No te entendí, papá. Yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que era mañana. No te escuché bien. Entonces papá le dijo, ok, no te voy a castigar por desobediente, te voy a castigar por no escuchar. Encontrarás en la Biblia muchos textos que dicen, escucha, oh Israel. Y aquí están los mandamientos. Siempre comenzaba con esa frase, escucha, oh Israel. En el original, la palabra hebrea para mandamiento, para estatuto, implicaba escuchar con atención. ¿Cómo vas a obedecer si no escuchas bien las órdenes? Si no conoces los mandamientos. Será mucho más difícil. Si no obedecemos escuchando bien, ¿cómo era si escuchamos mal? B. Dios quiere evitarnos las consecuencias de la desobediencia. ¿Habrá consecuencias de desobedecer? Siempre. Pero pastor, yo llevo 4 o 5 años y no ha pasado nada. No se preocupe. Siempre hay consecuencias de la desobediencia. A corto, mediano o largo plazo
Siempre habrá consecuencias de desobedecer. El versículo 3 dice, no contraerás matrimonios con ellos. No darás tus hijos a sus hijos, tus hijas a sus hijos, ni tomarás tus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Porque los van a apartar de mí. Entonces yo los voy a castigar, los voy a destruir. Ahí está la consecuencia. Siempre habrá consecuencias de desobedecer. Un grupo de muchachos bajaba de Yopal con frecuencia en sus bicicletas. Algunos iban a la iglesia y cuando bajaban de su bicicleta en una bajada escarpada, tenían como ejercicio subir a la montaña despacio y bajar a 40 kilómetros por hora por ese destapado. Eso es una práctica deportiva. Ahí bajaban. Cuidado, cuidado, es peligroso, se van a lastimar. Un día uno de nuestros hermanos en la iglesia, se lastimó. Se cayó y quedó con un cuello ortopédico 3-4 meses. Y en ese dilema de si va a perder la movilidad o no, fue una cosa caótica. Se recuperó, gracias a Dios. Pero decía, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? Está poniendo en riesgo su integridad. Y decía, de paso pongo en riesgo mis hijos, mi familia. Porque si yo me enfermo y no puedo trabajar más, ¿cómo quedan ellos? Una cosa preocupante. Mire, hermano, ¿por qué les digo esto? Porque nos encanta arriesgar. Nos encanta arriesgar. Si vas a más de 100 kilómetros en el carro, ¿estás arriesgando? Sí. Pregunta, ¿será pecado? ¿Será pecado? Sí, porque si dice que la máxima velocidad es 70, 80 kilómetros, estás por fuera de la norma, de la ley. De la ley. Y te estás exponiendo tú, si vas con tu familia, a tu familia, y vas exponiendo a los que van correctamente en la vía. Entonces se está faltando a la norma. Y así otra cantidad de leyes y normas a las que desobedecemos con una facilidad. Esta gente ve el agua, está creciendo y como tiene una camioneta 4x4, vieron la blanca que estaba hundiéndose, como tiene la camioneta, se lanzan, confían demasiado en sí mismos. Oye, hermano, es que encontramos unas justificaciones para desobedecer. Es que mi papá no era así. Es como mi mamá. Mi mamá era así. Yo veo que todos mis hermanos lo han hecho. Mis primos, mis tíos. Con los que yo estudio, todos hacen lo mismo. Con los que trabajo, esa gente es peor que yo. Yo soy juicioso, dicen algunos. Y somos buenos para justificar, para excusar una cantidad de desobediencias, hermano. Nos encanta, pero siempre, no lo olviden, hay consecuencias al desobedecer. Siempre habrá consecuencias. Por eso, segundo, la obediencia es el fruto de mi nueva identidad en Cristo. ¿Quiénes somos ahora? Conocedores del Evangelio. A través de Cristo Jesús tenemos vida eterna, salvación. Su sacrificio nos dio la posibilidad de ser contados como hijos de Dios. Ahora tenemos en nosotros al Espíritu Santo. Y ahora nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos están determinados por lo que somos. Por lo que somos. Letra A. Nuestra identidad determina nuestra conducta. No es que por lo que usted haga entonces puede definir qué es. No. Por lo que somos definimos qué es lo que vamos a hacer. Miren lo que dice el versículo 6 y versículo 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Eso me encanta, ¿no? ¿A quién debió haber escogido Dios desde lo humano? A un pueblo fuerte, poderoso. ¿Qué pueblos fuertes y poderosos había? Egipto, los romanos, los griegos. No, escogió a uno de los más pequeñitos. Versículo 8. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte
y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es la obra de nuestro Dios. Mire, hermano, ¿hay gente mejor que nosotros allá afuera? Mucho mejor. Hay gente más moral que nosotros. Allá afuera seguramente hay gente más capacitada. Más capacitada. Hay gente de pronto más abnegada. Mejor apellido, de abolengo. Conocidos, famosos. Pero Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Por su voluntad, por su soberanía, por su plan, y se lo voy a mostrar con el siguiente punto. Nuestra obediencia testifica de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Es decir, no digas que conoces a Jesús si no obedeces a lo que dice el Señor. No digas que amas a Jesús, que amas a Dios, si estás en una permanente desobediencia. No digas que estás creciendo en lo espiritual y que eres tremendo hombre de Dios o mujer de Dios, pero tienes cosas que escondes porque estás en desobediencia en algún área de tu vida. Primero los Corintios 1, 26, 29, porque hemos leído solo el Antiguo Testamento. Deben leer algo del Nuevo. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Quiero decirles, usted y yo, o somos necios, o somos débiles, o somos viles, o somos despreciados, para que Dios nos escogiera. Algunos somos de todo un poquito. Uy, pastor, ¿cómo así? Yo no me considero así. Ok, fabuloso. Pero muchos, la mayoría de nosotros no merecemos ser llamados hijos de Dios. La gran mayoría de nosotros aquí no merecemos nada de Dios. Es que nos llenamos de la ilusión, de la fantasía de pensar, no, yo oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame, bendíceme, y estás en desobediencia. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? Yo le tengo algunas noticias. Dios no escucha a los desobedientes, a los pecadores. La oración carece de valor delante de Dios. De ellos la Biblia dice que son los que se paran en las esquinas a replicar oraciones y Dios no los está escuchando porque están en desobediencia en algún área de su vida. De ellos es que dice la Biblia que son oraciones que se vuelven vanas repeticiones. ¿Cómo dices, Señor, por favor, ayúdame con el trabajo, provéeme con esto, dame la salud que necesito? Y terminas de orar y sigues en tu desobediencia. Esto no gusta mucho, pero debo decirlo. ¿Con qué facilidad nos engañamos a nosotros mismos creyendo que cada vez que inclinamos nuestro rostro y hablamos con Dios, Él está ahí listo para escucharnos y para responder nuestras peticiones, pero estamos en desobediencia en algún área de la vida? Y son desobediencias repetitivas, de años tal vez en algunos casos. Desobediencia que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de no poner algo en orden en su vida. Por eso celebramos, yo celebro como pastor cuando una pareja me dice, pastor, queremos casarnos. Porque van a entrar en obediencia. Pastor, me quiero bautizar. Lo celebro porque va a entrar en obediencia. Pastor, yo voy a dejar de trabajar en esto o en aquello porque sé que no es correcto. Y uno se preocupa, va a dejar de trabajar ahí, va a dejar de recibir su sustento. Pero celebro que va a entrar en obediencia.
Un hombre me dijo hace 15 años, 12, 14 años, me dijo, a partir de hoy me quedé sin trabajo. ¿Qué hacía él? Conducía un camión de aguardiente llanero como en 3 ciudades, en el Casanare. Repartía aguardiente por todas las ciudades. Era cristiano, no tomaba aguardiente, pero era el conductor. Y un día dijo, no lo hago más. Me doy cuenta que eso no bendice mi vida. Y renunció. Y fueron semanas amargas para él sin trabajo. Después apareció bien conectado por ahí con un trabajo y ahorita ocupa un cargo muy importante en Yopal. Pero entró en obediencia. ¿Cómo se dice la canción? Mejor regresa, no te ahogues. Mejor regresémonos, no nos ahoguemos. ¿Qué problema tiene que haga ahí una firmita para algo ahí medio fraudulento, medio tramposo, con esto, con aquello, por aquí? No pasa nada, eso es algo pequeñito, es para mi beneficio. Que no tienes problema con colarte en la fila para pagar el recibo, eso es desobedecer. Que no tienes problema con quedarte con las moneditas de las vueltas que te dieron mal en el bus o en el taxi, eso es desobedecer. Que no tienes problema con decir una grosería a alguien cuando estás molesto, es que estaba molesto. Usted me conoce, y si me conoce, ¿para qué me busca? Y justificamos, todo lo justificamos, es obediencia. Pero estamos creyendo que al venir a la iglesia y levantar las manos, así eres tú, Señor, rompes caminos y traes esto, haces aquello, y creemos que Dios está encantado escuchándonos, no por desobedientes. Y les habla un desobediente. Y cuando estaba preparando esto pensaba, Señor, ayúdame, quiero poner en orden mi vida. En lo que aún estoy desobedeciendo, quiero obedecerlo. No puedo seguir como un hipócrita creyendo que estoy agradándote cuando no le he dicho a esto nomás. O no le he dicho a esto, aquello, o a esto otro. Voy a abandonarlo, voy a dejarlo. Si no tienes problemas de desobediencia, lo felicito, ánimo, siga así. Pero si en algo estás desobedeciendo a Dios, reacciona. No podemos seguir de esa manera. No podemos seguir con la fantasía, con la ilusión de que todo está bien. No está bien. Yo no me aguanto una desobediencia de mis hijos. Aquí solo está Santiago. No me la aguanto. Y como padre me siento poco amado cuando me desobedecen. Y es cariñoso y se bota encima y me abrazan y me molestan y hasta dejarme tendido en la cama sin nada que hacer, porque eso ya tiene más fuerza que yo los dos. Pero si me desobedecen, todo se me olvida. Y pienso, con Dios es así. No me deja de amar porque le desobedezco, pero se siente menos amado por mí, porque le desobedezco. Expertos en pedirle a Dios plata, comida, carro, beca, universidad, arriendos, teléfonos, computadoras, trabajo, expertos. ¿Cuándo le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a dejar de desobedecer? ¿Cuándo le pedimos a Dios eso? ¿Cuándo nos botamos al piso de rodillas y le decimos, Señor, ¿cuándo voy a parar de hacer esto, de ver aquello, de escuchar esto otro, de hablar esto, de ir donde esta persona, de ir a este lugar? ¿Cuándo dejaré de ver lo que no debo estar viendo en redes o en las aplicaciones, en la computadora, en el celular? ¿Cuándo obedeceré? Pero todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Fabuloso. Todo muy bien, pastor. Con 10, 15, 30 pecados encima y estamos bien. Y toda desobediencia trae consecuencias. Y somos tan cabeciduros, decía mi mamá, dice, que decimos, ¿por qué será que Dios no me ha dado esto o aquello? Llevo meses pidiéndole a Dios que me ayude para tener para esto y nada. ¿Será que Dios se olvidó de mí? No se olvidó. Lo que pasa es que tu desobediencia y la mía son más grandes que esa bendición que Dios quiere dar. ¿Cómo así que más grande? Sí, porque le impide. Pero ya que obedeces, Dios te bendice. Te lo vamos a mostrar por la Biblia. Efesios 1, 3, 4 dice, bendito. ¿Sí? Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Tercero,
La obediencia me bendice. Dios, letra A, promete bendición a aquellos que le obedecen. Es una promesa, ¿qué hacemos? Ahí está. ¿Cuál es la promesa? Si obedeces te bendigo. ¿Cuál es la antítesis de eso? Si no obedeces, pues no te bendigo. No te bendigo. Guarda, versículos 11 al 14 de Deuteronomio 7. Guarda, por tanto, el mandamiento, los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Entonces sucederá que porque escuchas, otra vez escuchar, estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Escuchen esto. Si esto no nos mueve nada. 13. Te amará. Si obedeces, ¿qué hace Dios? Nos amará. Te bendecirá. Te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Pastor, pero ¿cómo así que becerros y vacas? Yo no tengo eso. La mayoría no tenemos eso acá. La mayoría, algunos sí, seguramente. Pero es que esta es la bendición del momento. ¿Cómo nos bendice Dios hoy en día? ¿Cómo nos bendice? Lo necesario para sobrevivir, la salud, el trabajo, las fuerzas, nuestros hijos, todo, en fin. Hermano, ahora el problema es que algunos dicen, yo obedezco y Dios me bendice, porque para algunos la bendición radica en prosperidad. No, va mucho más allá que eso. Porque escucho a uno a personas que dicen, por ejemplo, miren esto, dicen, yo estoy en obediencia a Dios, esperando el milagro de Dios, 8, 10, 15 años. Y no han recibido nada. Que uno creería, si está obedeciendo, ya Dios lo bendice, ¿no? Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Dios no está obligado con ninguno de nosotros. Él lo hace por amor, por misericordia. Entonces, esa persona está feliz porque está obedeciendo. Mire, hermano, si hay algo que produce alegría es obedecer. Si hay algo que produce satisfacción es estar bien con Dios. El íntegro alcanzará a escuchar a Dios, dice la Escritura. El íntegro tendrá acceso al Padre, dice la Escritura. El íntegro estará tranquilo, no tiene miedo. Va por la calle sin preocupación. En cambio, el que esconde cosas, el que esconde el celular, el que se guarda esto, que no miren, el que busca un lugar para hacer sus cosas escondidas, el que tiene amistades ocultas, relaciones ocultas, eso no es íntegro. ¿Y cómo está? En riesgo. El íntegro está confiado, no tiene afán, porque está en obediencia y Dios da esa paz. Entonces pueda que no lleguen los millones, pueda que no llegue lo que tanto está pidiendo, pero con el solo hecho de decir estoy tranquilo cuando Dios quiera. Pero cuando uno obedece, uno está tranquilo, confiado en que vendrá la bendición de Dios cuando Él quiera. Por eso, letra B, Dios promete bendición a sus hijos. Dos versículos. Regálame Deuteronomio 28, 2 primero, Manuel. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Espero. Ahí estaba atrasito, 28, 2. Estaban del punto A del punto 3. Sí, quiero que lo lean. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si qué. Si obedeces al Señor tu Dios. Más claro no puede ser la Escritura. Y ahora mire Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les cuento esto en 2 minutos. Para los que no saben, los que están recién llegados en los últimos meses, esto puede ser sorpresa. Pero se los voy a contar como parte del testimonio que ya estaba y continuará desde hace un par de años. Hace un par de años, mi hijo mayor, que por ahí está, entró en un periodo de desobediencia. Y decidió sostener una vida, una relación de noviazgo
en completa rebeldía, desobediencia. Entonces, él no se fue, lo fuimos de la casa por su desobediencia. No ocurrió de un momento a otro, fue un año de proceso, un año de trabajo con él, pero nunca enderezó su situación. En lo demás, ningún problema, pero esa área fue suficiente, para mí fue suficiente. Estuvo por fuera de casa 6 meses, lloré lo que no había llorado en 20 años, me enfermé, mi esposa se enfermó, eso pasó de todo. Algunos saben, fue muy duro, muy duro. Y un día regresó, arrepentido, interesado en arreglar todo con nosotros, con Dios, con la iglesia, y regresó. ¿Y cómo? ¿Por qué regresó? Porque puso en orden esa desobediencia. Ya les digo, en lo demás no hubo nunca ningún problema, ningún problema, ni respetos, ni nada, todo en orden. Y regresó. Terminó esa relación estando enamorado, porque lo estaba, pero terminó esa relación. Y ya después hubo completa distanciamiento. Hace un mes consiguió novia. Hace un mes. Hace un mes. No está, se acabó de ir para dónde, no sé por dónde fue. No vayan a contar que les conté. Y desde que comenzó a estudiar con ella hace 7, 8 meses, no sé, como 8 meses, 9 meses, se fijaron la amistad muy bonita. Ella no vive en las Casillas, pero en Villado, es de Villado, pero está radicada estudiando en Bogotá. Tiene una edad correcta para la edad de mi hijo. Y entonces, ella se congrega, está comenzando también en una iglesia, su vida cristiana, está creciendo en el conocimiento de Dios. Y hemos hablado varias veces con ella, y por supuesto es un personaje, bien. Entonces ella me dijo, papá, hace un mes, me dijo, papá, hoy voy a decirle a Mariana que quiero ser su novia. Y yo le dije, ok, ¿y a qué horas? Ya. ¿Y te vas a ir así? Sudadera, tenis, buzo por medio. ¿Por qué? Dale realce a eso. Papá, pero es que yo tengo pantalón. Busca uno de los míos, está más grande que yo. Uno de los míos se vistió así, como si fuera a predicar un domingo. Se vistió así. ¿Dónde vas a ir? No, a comer pizza. ¿Cómo que pizza? ¿Y plata, papá? Yo saqué la plata para él. Ya me voy. ¿En qué se van? No sé, voy a para. Llévese el carro. Papá, ¿en serio? Sí. Y me dijo, papá, es hermoso obedecer. Es hermoso obedecer. Qué hermoso es obedecer. Hacer las cosas bien hechas. Alcahueta o más alcahueta que bien, ¿no? Todo. Feliz. Te digo como papá, feliz de que ahora esté haciendo las cosas bien, a la luz, sin esconder. Con alguien que, no sé si durará o no durará. Ojalá que sí, si no dura, pues. No sé. Pero que se haga bien hecho, que honren a Dios con su relación. Y me ha abrazado con frecuencia estos días y me dice, papá, lo hermoso que es no esconderles a ustedes. Lo hermoso es que seas así conmigo. Y pienso, cuando armaba esta predicación, pienso, es lo que pasa con Dios. Todos somos sus hijos, pero ¿a quién bendice más Dios? A los hijos que le obedecen. A los hijos que le obedecen. Cuando él no obedeció, le cerré la mano. Ni comida, ni universidad, ni ropa. Fueron 6 meses sin nosotros. Sin nosotros. Pero cuando obedeció, ahora está en obediencia y está feliz de obedecer. Está feliz. Es que ese es el tema. Es hermoso obedecer. ¿Qué creemos que es feo? ¿Que es malo? No, es hermoso obedecer y se gana el beneficio de obedecer. ¿Se quiere poner de pie, por favor, hermanos? Yo no puedo hacerlo, discúlpenme, pero usted lo puede hacer. Juan capítulo 1, versículo 12, Manuel.
Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Por qué les leo esto? Porque Cristo es la única persona que nos puede enseñar a obedecer. ¿Quieres obedecer? Ve a Cristo. ¿Quieres abandonar algo que no has podido abandonar? Ve a Cristo. ¿Queremos entrar por fin en obediencia en algo que no hemos podido? Vamos a Cristo, hermanos, hermanas. Vamos a Cristo. Pastores, que son muchas cosas. Vamos a Cristo. Es que no sé, no he podido, son 15, 20 años en esto. Vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Vamos a Él. Mi buen Dios, ayúdanos, por favor. Tu palabra dice que es mejor la obediencia que miles de sacrificios. Tu palabra dice que si te obedecemos, te agradas, celebras. Hay fiesta en los cielos cuando obedecemos. Pero no podemos en nuestras fuerzas, porque este mundo propende a diario porque desobedezcamos. Qué difícil es obedecerte, Señor, en todas las áreas. Pedimos tu ayuda en esta mañana, en esta hora. Pedimos tu misericordia. Pedimos que nos ayudes. Necesitamos de tu bendición para lograrlo. En nuestras fuerzas no podemos, no hay cómo hacerlo. Pero tú nos sostienes, nos vivificas, nos ayudas. Muchísimas gracias. Confiamos en ti, Señor, en tu bendición. Pedimos de ti la gracia para lograrlo, el interés que tu Espíritu ponga en el nuestro es vital para lograrlo. Tu palabra que nos convenza, el leer tus mandatos, que nos llene eso de alegría y que nos llene de satisfacción, que obedecerte no sea un problema, sino una alegría gigantesca. Que estar haciendo lo correcto nos llene de esa paz que solamente tú puedes dar. A ti te adoramos, Señor. Te exaltamos. Padre, si alguno está pasando crisis en algún área de su vida, quiero pedirte por favor que lo ayudes. Si alguno está pasando momentos de dolor, de angustia, por la razón que sea, pedimos tu ayuda. Tienes todo el poder para transformar cualquier circunstancia. Señor, bendice a los que vinieron por primera vez. Ayúdalos también a ellos. Si están pasando alguna situación compleja, bendícelos. A los que vinieron por primera vez, si quieren repetir conmigo la siguiente oración, allí en silencio, tranquilo, solamente escúcheme y si quiere repetirla, dígale esto al Señor. Mi Dios, gracias por darme la oportunidad de escuchar esto y de entender que es solo a través de Jesús que puedo entrar en obediencia. Perdona mis pecados, borra, por favor, mis rebeliones. Dame vida eterna, como es la promesa para aquellos que creemos en ti. Y ayúdame a caminar en una vida de santidad, de pureza. En el nombre santo de Jesucristo oramos. Amén y amén.